Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Bueno, en primer lugar, creo que es ocasión para que enviemos un saludo muy afectuoso de respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución noble, están formadas por personas que decidieron por vocación entregar su vida al servicio de la patria. No son unos ganapanes, unos oportunistas, unos subesueldos, unos aprovechados, como lastimosamente se está creando en una propaganda, pero muy fuerte, o se quiere crear en la conciencia de los ecuatorianos. Especialmente de los jóvenes. Especialmente de los jóvenes. Entonces me parece que hay que enviarles un saludo y felicitarles en el Día del Ejército a las tres fuerzas, porque las tres fuerzas son una sola. Ahora, el nuevo mando, y aquí le digo, podrían cambiar de mando todos los días, siempre van a llegar a las funciones de mando generales, almirantes, que tienen una misma formación, que entraron muy jovencitos a las mismas escuelas militares, que han desarrollado una conducta de disciplina, de respeto, de orden, y que además tienen valores muy, muy arraigados. De manera que así cambien los mandos, no cambia la conducción institucional, porque existe doctrina, porque existen principios, porque existen valores. No va a pasar nada en las Fuerzas Armadas por el relevo que se ha producido, quizás excepto el perder algunos generales, que son realmente pérdidas lastimosas, ¿no? Pero no va a pasar nada, Gonzalo, porque este mando está igualmente formado que el anterior. No es lo mismo que si usted en un ministerio cambia de ministro, cambia de directores, de viceministros. Ahí puede ser que el uno, el otro tenga una formación en una parte, en otra parte, unos valores de una manera o de otra manera. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, y aquí quiero poner énfasis, Gonzalo, en el valor de las instituciones. Las democracias se fundamentan en instituciones fuertes, no en hombres o mujeres fuertes. Las instituciones son el esqueleto que sostiene la estructura política y social. Y nosotros tenemos la suerte de disponer de unas Fuerzas Armadas profesionales, institucionalizadas, prudentes, muchas veces. Usted, señor asambleísta Diego Salgado, ¿usted cree firmemente de que se ha estado buscando desde la función ejecutiva, en su parte más palaciega, ¿no? Dar motivo y desde la Recoleta fastidiar y molestar, ponerle por idea del señor ministro o por estrategia global, tal y como hipotéticamente nos narra un consultor político guayaquileño? Lo que yo pueda decir será simplemente algo, digamos, un pensamiento que me ha dado, además, el paso por la Comisión de Relaciones Internacionales y, por supuesto, mi respeto y admiración a las Fuerzas Armadas. Por esa condición me ha permitido invitarle. Sí, muchísimas gracias. Y además, con un respeto altísimo a las Fuerzas Armadas, decía yo, inclusive con nexos familiares. Mis dos abuelos han sido militares, por lo tanto, además tengo una relación deportiva, fraternal, con muchos ilustres y distinguidos oficiales. Así es que sí, ante todo, el respeto. Y a mí me parece que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que además está dada constitucionalmente, el
artículo 158 hasta el 165, si no me equivoco, de la Constitución, ya habla de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y como dice el general Moncayo, sin equivocarse, no importa que cambien los mandos, la estructura militar se mantiene, la institucionalidad militar se mantiene, por lo tanto, ese debe ser el ejemplo para el resto de instituciones, por ejemplo, el sistema judicial. Yo tengo una lectura. A partir del 30 de septiembre, aquel de triste recordación, el gobierno nacional, que actúa desde mi punto de vista con mucha, más que con el cerebro de un estadista, me parece más, funciona con las pasiones y los sentimientos, con el estómago, para un poco graficar y bajar a un lenguaje más común. Se presentó un código de entidades de seguridad ciudadana que desde mi punto de vista cercena a la Policía Nacional. Entonces tengo la sospecha que en venganza al 30 de septiembre lo que querían o lo que quieren es retasear a la policía, y claro, en cada una de las funciones que se están inventando con los respectivos libros que constan dentro del Código de Seguridad, poner de jefes a los amigos, a los mejores amigos del presidente que ya se va. No lo han logrado por obvias circunstancias. Ahora tienen resentimiento el presidente de la República con el mando saliente de las Fuerzas Armadas, porque le dijeron las verdades en el caso de los terrenos, estos de los amanes, en fin, en donde además el presidente no comprende, no entiende, que se pusieron de acuerdo dos ministros del gabinete del presidente saliente. El señor Javier Ponce, que tiene una facultad de salir, de que no se le tope mucho, pero él también es quien firmó, por ejemplo, los contratos de adquisición de los DRUF, y nadie le dice mucho. Ahora es también, como presidente del directorio del ISFA, quien acepta pues que se compren esos terrenos en acuerdo con la señora ministra de turno de Ambientes. Mi reflexión, que al presidente saliente no es negocio atacar ahora a un líder político o a un movimiento político, peor a los medios de comunicación, como nos tuvo acostumbrados los 7 años, 8 años pasados. Sí, con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas como institución, los señores militares no salen, pues, no piden un espacio para replicarle al presidente. ¿No es cierto? Hay ese respeto a la Constitución, hay ese respeto, además del saber, el conocer, el estar absolutamente claros cuál es su posición, cuál es su puesto. Entonces, si es que mañana o pasado sale el presidente de la República desde las sabatinas a maltratar a un oficial, él sabe que este oficial buscará las vías para aclarar la situación, pero no saldrá a los medios a decir su verdad. ¿Por qué? Por el respeto a la Constitución. Y creería yo que el presidente está usando para graficar como una pera de boxeo. Como ya no es negocio, repito, darles a los líderes políticos, como no es negocio darles a los medios de comunicación, encontró, creo yo, otra víctima. Otra víctima de su carácter. ¿Sí? El pensar que ¿Y por qué cree usted que han estado en plan de provocadores? O sea, mire, allí esa es la forma de gobernar del presidente. O sea, se acerca y bastante lo manifestado por el consultor político al que lo estábamos leyendo en sus previsiones. Sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que el presidente está calculando molestar a las Fuerzas Armadas para que éstas se levanten y le voten. Porque las Fuerzas Armadas, repito, saben perfectamente cuál es su función y su papel. Estamos ya en el siglo XXI. Se dan cuenta, después de 8 años de Revolución Ciudadana, en el ocaso de esa, desde mi punto de vista, de esa mentira de Revolución Ciudadana, que solo sirvió cuando había plata en petróleo. Se dan cuenta ahora, después de 8 años, Gonzalito y estimados amigos, se dan cuenta que las Fuerzas Armadas no sirven para proteger al presidente. ¿Qué le ha pasado, pues, al presidente? ¿Qué le ha pasado al presidente? ¿Ha sido amenazado por alguien? ¿No ha sido protegido correctamente? ¿Qué estaba buscando el señor presidente ahora que ya ha sido prácticamente ya develado por este análisis que hace el señor
el señor Tramontana. Muchas gracias. Señor General Jarrín. Muy bueno. No solamente las Fuerzas Armadas saben cumplir con su misión heroica, como fue en la guerra del Cenepa, en donde me cupo el honor de ser director de operaciones de mi general Moncayo, comandante del Teatro de Operaciones, y luego coordinador con la misión de observadores Ecuador-Perú, MOMEP. Y hago referencia en este día que es particular, porque quiero enfatizar que no solamente las Fuerzas Armadas saben cumplir su deber en la guerra, y como se decía, también hay que hacerlo en la paz. Por eso, perfectamente se puede recordar que la reestructuración de las Fuerzas Armadas se inició en el año 2005, en la cual uno de los 5 ejes de la reestructuración fue la homologación salarial, que me cupo el honor de gestionar, de elaborar para que el decreto ejecutivo se aplique en el año 2006, en el mes de junio. Por consiguiente, el bienestar de las Fuerzas Armadas fue uno de los 5 ejes de este proceso de reestructuración. Pero yendo más en particular a lo que se acaba de mencionar en las exposiciones, en las referencias, ¿cuál es el motivo? ¿Existe o no un plan? ¿Por qué se está bronqueando a las Fuerzas Armadas? Provocando, ¿no? Yo diría que es una provocación incesante de un artículo que tengo escrito para publicarse. Pero esto lo vengo diciendo desde hace varios años. Solamente hace falta leer el artículo del Comercio, que se llama Agenda Oculta, publicado el 27 de noviembre de 2014, en el cual demostramos cómo las acciones sucesivas que se van prestando, que se van dando desde el sector político, constituyen fundamentalmente un abuso jurídico, porque hacer referencia a que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y se orienta este artículo incompleto a los intereses particulares políticos, eso es un abuso jurídico, porque no está obedeciendo a la Constitución, no está obedeciendo al espíritu de las leyes, al propósito fundamental que es la nación ecuatoriana, sino a los intereses de un partido político. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional fue publicada en enero del 2007, lo que significa que en mi gestión como ministro de Defensa se trabajó para esta ley y se presentó a la Asamblea para su aprobación. Pero no se está al tanto de las leyes, porque ese es uno de los problemas del gobierno, la incoherencia entre las leyes y sobre todo con la Constitución. ¿Qué dice el artículo 10? El representante político, administrativo, estratégico y legal de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el caso de los Omanes, el ministro de Defensa se une al ministro del Ambiente en contra de su propio director ejecutivo del ISFA, que él preside. Sí. Entonces, el director ejecutivo tenía que enfrentarse a 2 ministros, al del Ambiente y a su propio ministro presidente del Consejo Directivo. No entiendo. El caso no ha terminado ahí, porque siguen derivaciones. Se dan cuenta de lo absurdo que significa querer sacar 8,000 efectivos para pasarles a los órganos de seguridad, y ahora dicen que se ha estado politizando. Pero este proceso de politización es una tergiversación que considera que socializar sustituye a la institucionalidad, reemplaza a las instituciones en su proceso legal que deben realizarse. Y me refiero en forma concreta, ahora ya no solamente a lo que ha quedado suspendido o eliminado de la transitoria, sino que habla la Dirección de Seguridad para autoridades. ¿Y por qué digo que hay incoherencia de las leyes? No hace falta simplemente emitir juicios de valor o criterios personales. Vamos a las leyes que están vigentes. El artículo 163 de la Constitución de la República indica que la Policía Nacional es una institución civil, armada, empleo público, responsable de la seguridad ciudadana y del orden público en el territorio nacional. No vengan a ponerme ejemplos de los Estados Unidos. Claro que el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene eso.
Pero ¿por qué no menciona que en Estados Unidos hay una ley específica prohibiendo la participación militar dentro del territorio nacional de los Estados Unidos? Aplíquenlo aquí también. O en ese caso no va, porque ya hay la enmienda que a los militares les hacen auxiliares de la policía. Esta es la forma de cómo se tergiversan las leyes, los propósitos que están escritos en las leyes, para distorsionar el funcionamiento de instituciones que tienen su propia normatividad. Para quien lidere las actuaciones. O sea que las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto y la Policía Nacional se las pone a órdenes de un ciudadano civil nombrado por el presidente de la República. Esto no puede ser en el Ecuador. Esto no es de ahora. Ya se viene discutiendo por varios años. Pero así como suspendieron la transferencia de 8,000 efectivos para los otros órganos de seguridad, tienen que suspender todo, porque esto no es otra cosa que una provocación incesante. Lo he dicho en varias oportunidades, ahora solamente hago referencia a lo que he escrito. Esto no puede funcionar en el Ecuador, a no ser que hay que darle la salvedad. Políticamente se quiera conformar una guardia de la revolución ciudadana. Ahí sí, está bien. Ahí sí funciona. Porque estaría entonces sobre las Fuerzas Armadas. Se anularía desde el año 1648, que está vigente en un Estado nacional, el monopolio del uso de la fuerza. Sí. Y la exclusividad de la Policía Nacional de dar seguridad a todos los ecuatorianos en el territorio nacional. ¿Cómo ve usted esta posibilidad incluso que la redacción del periódico alternativo, Los Cuatro Pelagatos, está manifestando la posibilidad de que el señor presidente formule un discurso ofensivo? Yo personalmente no creo, después de lo que ha ocurrido en las últimas horas, si va a ser para hacer otro tipo de intervención. No sé, ¿qué opina usted, general? En primer lugar, me parece insólito que un Estado moderno, diría que en una democracia, si es que esta fuese una democracia, haya una pugna entre el mando político y el mando militar. Esto es una vergüenza. Esto no debe pasar, esto no puede pasar en un país. Debo decir con toda claridad que existen leyes, existen reglamentos, existe doctrina, además que son de uso común en el mundo, en el que se establecen las relaciones entre militares y el poder político. Es muy evidente de lo que acabamos de conversar que todas las provocaciones vienen del poder político. Eso le parece a Eso usted es muy evidente, claro. No hay a dónde, pero dígame usted, como ya se ha expresado, ¿en qué país del mundo un ministro de defensa llama la atención al alto mando con un oficio publicado en redes? Mire, las leyes, los reglamentos militares dicen que cuando usted va a hacer una censura a una conducta de un subalterno, tiene que llamarle a su oficina. Así es. Y decirle, señor, usted ha actuado mal, Si es que la censura es por escrito, tiene que enviarle un sobre para que lo abra solamente el destinatario. Y ahí le dice, señor teniente, ¿Se da cuenta la monstruosidad que significa que el ministro llame la atención al alto mando? Pero ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? Se origina en que en lugar de resolver el tema como ministro, aquí está el otro asunto. Mire, cuando usted está en función pública y usted como comandante de las fuerzas está en el consejo directivo del ISPA, usted tiene que defender al ISPA, claro. Y no le puede llamar la atención el ministro al comandante de fuerza porque está defendiendo al ISPA en cumplimiento de su deber legal. Si es que hay que mejorarla, si ya cambiaron la Constitución diciendo que apoyarán las Fuerzas Armadas la seguridad integral, cualquier persona sensata, si no tengo ni para pagar sueldos a los que ya están, organizo pues un cuerpo
de las Fuerzas Armadas, de la policía, ¿no es cierto? Les doy esos entrenamientos adicionales de cuidado de personas, digamos, para entender lo que dice el ministro. Y solucionado el problema. Pero ojo, Gonzalo, el peligro que tiene crear este tipo de cuerpos que se deben a un presidente y a una ideología. Porque no crean ustedes, pues, que van a conformar ese cuerpo puro, apolítico. Estarán seguramente personas cercanas al gobierno. Yo lo que debería pedir, exigir como ecuatoriano, es que haya un poco de sensatez en manejar los temas de la seguridad y de la defensa. Estos temas en ninguna parte se debaten en Twitter o en Facebook o en los micrófonos. Un ministro de defensa, por más que no sepa nada de seguridad y defensa, debe tener por lo menos decoro. En las redes yo he visto mi foto que dice ganaba tanto el 2006 y ahora gana tanto. Yo iría pues a pedir que me suban la pensión. Claro. ¿Quién subió la pensión si le hicieron malas cosas? Cúlpense a sí mismos, pero no desacrediten a las Fuerzas Armadas. Ellos se han jactado, hemos subido 4 y 6 veces las remuneraciones y las pensiones. Y ahora resulta que los que hemos recibido una pensión mejor somos casi unos canallas que nos estamos aprovechando del Estado y que tenemos unos privilegios. No dicen, por ejemplo, que la pensión de retiro no es pensión de jubilación. Pensiones que acaba de hacer una referencia a mi general Moncayo. Hay que considerar que, no obstante haberse hecho el decreto en el 2006, el gobierno actual lo que hizo es apropiarse del decreto, de las ideas para decir que está mejorando, y lo hizo el 2008, el propio presidente de la República. Y el 2013 lo hace la ministra de Defensa y el vicepresidente Lenín Moreno. Se apropian del decreto que fue elaborado en el gobierno anterior y que yo fui el ministro de Defensa. Pero ¿qué es lo particular en esto? Que no es que se elaboró una escala de sueldo para las Fuerzas Armadas. Eso es una mala interpretación maliciosa. Lo que se hizo es que las Fuerzas Armadas se equiparen a la administración pública. Por consiguiente, los 5 años que fueron programados en el decreto demuestra la brecha inmensa que había entre los sueldos de las Fuerzas Armadas con la administración pública. Ahora, si se consideran que hay sueldos o pensiones exageradas, hay que considerar cómo se encuentra también la administración pública, porque es un asunto ya nacional. El otro aspecto que no se toma en consideración no solamente es el hecho importantísimo del bienestar de personal, sino que se despolitizó los sueldos de las Fuerzas Armadas con el gobierno. Porque cada año lo que se tenía un 5, un 8%, que había que hacer gestiones y lobby para lograr ese incremento de sueldos. El momento que está homologado con la administración pública, se acabó la decisión política sobre las Fuerzas Armadas. Yo sinceramente pienso, no les creo inteligentes, pero ingenuos no son los miembros del gobierno saliente. Si hablamos nosotros del 4º libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, sobre todo habla de la homologación de sueldos. Exacto. Implica dinero, liquidez, cosa que el gobierno que se va no tiene. ¿Sí? Por eso nos proponen ahora la ley pero falta un año, usted parece que sí, ya le quiere despedir para mañana. Porque si es que, con todo cariño y respeto, bueno, sí, yo hubiera querido que no exista, la verdad. Mire, si es que él quisiera, el presidente saliente quisiera acelerar su salida, ¿para qué molestar a las Fuerzas Armadas? Él ya dijo que si es que su primo, el señor Delgado, no tenía título, él renunciaba. No tiene título, renuncie. Pero no moleste a las Fuerzas Armadas, no moleste, no estrese a la sociedad ecuatoriana. Es un desprestigio porque necesitan dinero. ¿Por qué se está hablando de lo que ganan los militares? Por obvias circunstancias. ¿Por qué se habla ahora? Sí. Cuando el precio del barril del petróleo no le ayuda al presupuesto del Estado. Sí. ¿Por qué se propone esta ley de, fíjese los nombres pomposos, ¿no? Optimización laboral? Y todo se refiere a lograr más liquidez para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la chauchera del gobierno que se va. ¿Ya? Así de fácil, como esa, cuando gritaba ahora es el Richard, pasame la chauchera.
Entonces el presidente saliente gritándole a su director de su director. Entonces, ¿qué buscan? Liquidez. Fíjese usted, abusivamente se adueña de 41 millones de dólares que era para el ISFA. Abusivamente. Porque no se ha llevado el proceso adecuado en derecho. ¿No es cierto? No se ha respetado la ley. 41 millones de dólares para qué, más o menos comprender, sirve para pagar casi un mes de sueldos de burocracia. Claro, pero ¿por qué aparece ahora después de 8 años? ¿No es cierto? Entonces, para mí, es un tema de economía que desgraciadamente, para lograr su gran objetivo, el presidente que se va, molesta, fastidia a una de las instituciones más serias y así calificadas por el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias, señores generales. Muy amables.